¿Qué tal? Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar este domingo con la predicación de la palabra del Señor, como cada domingo, con el gozo necesario. Este es un mensaje dirigido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y a todos aquellos que tienen ese interés genuino por la palabra del Señor. Vamos a continuar con las predicaciones acerca de ética cristiana. Están basadas en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Hoy corresponde al capítulo 2, versículos 4 y 5. Y bueno, pues el tema de esta mañana es edificación espiritual, piedras vivas. Voy a leer este pasaje bíblico y si tiene por ahí a la mano la palabra del Señor, puede hacer el comparativo, puede leerlo. Es maravilloso poder iniciar el domingo con la lectura de la palabra del Señor. Dice este pasaje de la siguiente manera: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Maravillosa su palabra, amados hermanos. Este es un pasaje que contiene la base del cristianismo. Está escrito por el apóstol Pedro con toda la idea de ilustrarnos y toda esa intención de enseñarnos, de mostrarnos la gracia de Dios con el conocimiento necesario. Es muy arriesgado usar la figura de una piedra para ilustrar al Cristo, de quien todo el mundo habla, pero pues de que poco se conoce. ¿Por qué es muy arriesgado? Bueno, sencillo, porque podría resultar un tanto paradójico por parte de Pedro, este apóstol que se arriesga a ilustrar a Cristo por medio de una piedra o un objeto que pareciera ser algo inanimado, algo sin vida, incluso muchas de las veces sin utilidad. ¿Quién de nosotros no se ha encontrado una piedra en el camino y en lugar de verle la utilidad, le vemos inutilidad o estorbo? Definitivamente, si hablamos de piedras, vamos a hablar casi siempre de manera negativa. Es por eso que es un tanto riesgoso poder utilizarlo como un objeto para ilustrar lo más maravilloso que pueda haber acontecido en este mundo y al ser humano, a Cristo. Sin embargo, déjeme mencionarle que en la mente de Pedro está la idea de la construcción de un templo o un templo edificado. En este caso, el templo de Jerusalén, una de las edificaciones más maravillosas que pudiese haber existido. Si en este tiempo existiera el templo de Jerusalén, seguramente estuviera incluido entre las maravillas del mundo. Sin embargo, por designios de Dios, este no existe hasta el día de hoy. Sin embargo, podemos mencionar que esto ya estaba en la mente de nuestro Señor Jesús, de quien Pedro aprendió con toda seguridad la esencia, lo que emanaba de él en cuanto a la edificación. ¿Cuán necesaria es la edificación para la iglesia, para los cimientos de la salvación? Es súper necesaria. Es tan necesaria que Dios pensó desde la eternidad en un pacto con su Hijo para que Él fuese la piedra angular. Dice la palabra del Señor, escogida por Dios. Cuando hablamos de que algo ha sido escogido, ha sido elegido por Dios, hablamos de un nivel de importancia en todos los sentidos que tiene que ver con designios del Todopoderoso y que puede involucrar nuestra vida también. En este caso, Jesús es la piedra escogida, la piedra angular. Esta piedra, para ilustrar un poco, ha sido utilizada por generaciones hasta el día de hoy como un referente para construcción. Es el que da la estabilidad, es el que marca o enmarca prácticamente los lineamientos a seguir para ir derecho y para dar la estabilidad necesaria en un edificio. Sin esa piedra angular,
que es el núcleo, la cimentación de un edificio, si esa se retira, todo el edificio se cae. Desde ahí podemos notar nosotros cuán importante es ese concepto de piedra angular de Jesús para la edificación del día de hoy. El comparativo que se está haciendo en este caso, pues es el templo, y el templo se está ilustrando como la iglesia, como algo muy importante. De hecho, me atrevo a mencionar con todo el respeto que se debe, que la iglesia en este caso viene a ser un cimiento en este mundo, que si la iglesia llega a ser quitada, este mundo se desbarata. Hasta ese punto, hasta ese grado podemos nosotros de conceptualizar. Y es motivo para que nosotros, no es que nos sintamos orgullosos por ser parte de la iglesia, sino que haya esa satisfacción en el corazón y que usted le dé una importancia tremenda a ese cuerpo glorioso que ha sido formado por nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él sigue siendo y será la base desde que Él ha sido puesto ahí y hasta la eternidad. Definitivamente Cristo es la piedra viva. Así que la relevancia de este mensaje en el día de hoy debe ser tomada en cuenta, es muy alta para nosotros porque tiene un mensaje fresco de esperanza que debe llenar nuestros corazones. Cristo es la piedra viva. Desde el Antiguo Testamento, este concepto de piedra viva, de piedra angular, significa estabilidad. Y usted y yo podemos pensar qué bueno que la iglesia fue fundamentada sobre Cristo. El único que pudo dar y puede dar la estabilidad, no solo a la humanidad, sino a los mismos cimientos del mundo. La palabra del Señor tiene un indicativo claro que nos lleva a nosotros al conocimiento pleno de que Jesús es el cimiento del mismísimo universo. No solamente es el arquitecto, sino que Él mismo ha sido puesto para darle la estabilidad a este mundo, a este universo. ¿Se imagina usted que usted está sentado sobre Jesús? ¿Se imagina usted que usted ha sido puesto, que si Jesús es la piedra viva, entonces también usted adquiere vida en esa roca, en esa piedra que es Jesús? Ciertamente la Escritura dice que fue elegido por Dios para no solamente la estabilidad del mundo, sino para darle estabilidad a usted. Tómelo de manera personal. Incluya su nombre ahí, una piedra con su nombre sobre la piedra Jesús, la piedra angular, y que es estable, y que no será conmovida, sino que permanecerá hasta la eternidad. Pero también tiene una antítesis esta parte. Fue elegida por Dios, pero fue rechazada por el hombre. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice que fue rechazada por el hombre? Bueno, definitivamente fue rechazada por los judíos. Usted y yo podemos pensar, bueno, fueron los judíos los que lo rechazaron. Sí, definitivamente. Ellos rechazaron a Jesús porque el concepto que ellos tenían estaba arraigado sobre un templocentrismo en el cual ellos llevaban a cabo los rituales. Es muy fácil llevar a cabo los rituales alrededor de un templo o dentro de un templo, en lugar de hacerlo esencialmente de forma espiritual como era el pensamiento de Jesús. Es por ello que había cierta contrariedad entre la filosofía de los judíos contra los primeros cristianos. Ritualismo contra el templo o la edificación espiritual. Jesús tomó unos cuantos hombres, poco letrados por cierto, según el concepto judío, y les dio el conocimiento necesario y los puso como piedras alrededor de él. Siempre se vio rodeado de ellos, siempre estuvo con ellos, siempre les estuvo enseñando mientras caminaba, mientras iba, en todos los sentidos. De tal manera que la vida que tenía Jesús, que emanaba de él, fácilmente fue transmitida a aquellos hombres. Ellos tomaron de esa vida porque Jesús se las dio. A los que tú me diste, dijo el Señor, aquí los tengo en mi mano. No los he perdido. Más al contrario, les enseñó lo que tenían que aprender.
porque no solamente les transmitió conocimiento, sino la misma vida. La piedra viva se rodeó de piedras a las cuales les dio vida. Los judíos rechazaron a Jesús, pero sus discípulos aceptaron la vida que Él les daba. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Bueno, el rechazo de la gente puede estar basado, el rechazo de la gente en Jesús puede estar basado en la ignorancia, pero digamos que más bien está basado en el pecado, aquel que nos pone ciegos, aquel que se ocupa o entenebrece el entendimiento de las personas, y es fácil rechazar a Jesús, es más fácil rechazarlo que aceptarlo. Es por eso que nosotros debemos estar confiados en que el hecho de ser plantados en la piedra angular, en Jesús, es trabajo de Dios, es obra del Espíritu Santo, y nosotros solamente debemos dejarnos edificar. En ese sentido es que podemos llegar a tener la seguridad de que qué bueno que hemos sido puestos sobre la piedra angular. Y si usted siente que está pisando sobre arena, sobre terreno falso, esta es una invitación abierta para que se dé cuenta de que Jesús, la piedra angular, está haciendo el llamado todavía a la iglesia, a su iglesia, que deje de estar pisando en falso, que deje de estar caminando sobre suelo inseguro y se una a esa piedra angular que le va a dar estabilidad, que le va a dar la armonía, la paz necesaria. Jesús ha venido a hacer eso. Dice la palabra del Señor, allí mismo ustedes, piedras, ustedes como piedras vivas. En el Nuevo Testamento utiliza varias metáforas para de manera comunitaria describir a la iglesia. Está utilizando la vid, está utilizando un rebaño, una novia, una familia, un cuerpo, una ciudad, y en este caso está utilizando un templo que se está edificando o una casa espiritual. Bueno, definitivamente esto permea la mente del apóstol Pedro, pero también nosotros debemos hacernos a la idea. Tenemos aproximadamente 10 meses sin poder reunirnos en los templos en todo el mundo. Hay quienes han intentado retornar y pues hacer las reuniones, pero no es posible. No es esto por falta de fe. No, yo creo que todo está afincado en los propósitos divinos. No quiero divinizar este problema de la pandemia. Simple y sencillamente la divinidad de Dios se ocupa de todo lo que está aconteciendo en el mundo, en el mismísimo universo. Esto que está sucediendo no escapa de la soberanía de Dios. Pero lo que vale la pena mostrar es que yo creo que todos estamos extrañando esas reuniones dentro del templo. ¿Qué relevancia tiene este mensaje para nosotros hoy en día? Quiero decirle con toda claridad lo que la palabra del Señor nos indica aquí. Ciertamente tiene mucha importancia para nosotros las reuniones en los templos o en las edificaciones. Sin embargo, es muy importante que entendamos que esencialmente Dios quiere que nosotros nos asentemos de manera espiritual sobre ese edificio que Él mismo constituyó sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la maravillosa oportunidad de tener una experiencia sobrenatural dentro de esta naturaleza ordinaria que Él nos ha dado, dentro de esta cotidianidad, dentro de estas reuniones especiales que anhela nuestro corazón. Jesús está en su hogar, Jesús está en toda nuestra ciudad, Jesús está en este mundo, Jesús ha sido puesto en este mundo, en este planeta, en este lugar como la piedra angular. No tenemos que trasladarnos por hoy a ningún lugar porque Él está en su casa. Usted en este momento está escuchando este mensaje, probablemente lo esté escuchando en su casa. Quiero decirle de manera muy enfática y clara, Jesús está allí en su casa y usted es una piedra que puede ser puesta o que ha sido puesta más bien
encima de esa piedra angular. La estabilidad definitivamente nos la va a dar Él de manera espiritual. Es una estabilidad que integra todo nuestro ser. Por eso es que este mensaje tiene relevancia para usted. Usted como yo tenemos esa necesidad de poder vernos, de poder saludarnos, de poder escuchar y cantar juntos al Dios vivo y todopoderoso. Sin embargo, esta formación por parte de Dios tiene que ver con el hecho de poder asimilar que Jesús es una piedra que sostiene un edificio espiritual. De manera concienzuda, hoy en día debemos darnos cuenta de que nosotros somos parte de ese edificio espiritual. Todavía no está totalmente terminado. Usted sabe que de manera escatológica hay un tiempo definido en los propósitos santos de Dios en el que ese edificio será terminado. Pero tenga usted en cuenta que mientras estamos caminando, mientras estamos en esta vida, usted y yo hemos sido escogidos también para ser puestos sobre Jesús, para no solo transmisión de conocimiento ni de entendimiento, sino también de la misma vida de Jesús. Si Jesús es piedra viva y tiene estabilidad, entonces nosotros hemos sido llamados a ser piedras vivas y tener estabilidad en Jesús. ¿Qué tan importante para nosotros es la estabilidad espiritual? Definitivamente no tiene precio. Es incalculable el valor. Esto nos da a nosotros la seguridad de la salvación, la seguridad de que Cristo está con nosotros, la seguridad de la vida eterna y todos los beneficios que integran para cada uno de nosotros en Jesús. Usted y yo hemos sido llamados sacerdotes santos. Esto quiere decir que no solamente es el hecho de haber sido apartados para un propósito, sino para vivir en santidad. La mayoría de los seres humanos le tienen miedo a la santidad porque cree que es una serie de abstenciones que se tienen que hacer como sacrificios personales. La palabra del Señor es bien clara en este sentido. Es sacrificios espirituales. No es tanto que dejemos de hacer algo, sino más bien aprovechar los tiempos y la gracia plena de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros para disfrutar plenamente, gozosamente de su bendición puestos sobre Él. Esto, amados hermanos, no tiene precio. La mayoría de la gente se pierde del gozo de la salvación porque tiene un pie sobre la roca y otro pie sobre la arena. La invitación de Jesús es a que confiemos plenamente en Él y pongamos nuestros pies de manera completa, que pongamos nuestros pies sobre la roca, pisemos en Él, sintamos su gracia, su poder, su bendición y gocemos de esta maravillosa experiencia eterna. No es una experiencia pasajera. No es una bolsa con altas y bajas. No, es una estabilidad que Cristo le da a su pueblo que debemos saber nosotros aprovechar. Por eso, en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de pandemia, toda la estabilidad que usted y yo necesitamos, el único que nos las puede dar es nuestro Señor Jesucristo. Dios ya lo autorizó. Usted, amado hermano, amada hermana, no tiene que buscar más. Todo lo tenemos en Cristo. La palabra del Señor nos dice, por tanto, Dios dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Mensaje para nosotros el día de hoy. Guarde toda calma, toda tranquilidad. Deje todos los problemas que usted tiene en la maravillosa estabilidad de nuestro Señor Jesucristo. No necesita usted aplicar ninguna fuerza porque la fuerza de la salvación, la estabilidad, la paz, la tranquilidad y el gozo han sido puestos por nuestro Señor Jesucristo para gozo y paz de su pueblo. Reciba esa bendición, reciba esa paz, reciba esa estabilidad y usted y yo somos piedras vivas en una edificación que el arquitecto del universo
sigue edificando para su propia gloria. Dios bendiga a su pueblo hoy en esta mañana. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios por ser tan maravilloso, edificador, y en nuestro Señor Jesucristo ser edificados para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos tan tremenda oportunidad. Este mensaje que ha sido dado a través del corazón sencillo de tu apóstol hoy no nos complica la vida. Señor, muchas gracias por ser nuestro Dios que nos ha escogido con ese santo propósito de ofrecer sacrificios espirituales con la seguridad de que tenemos gozo, estabilidad, paz espiritual sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Por Él te damos muchas gracias y te rogamos que nos bendigas con toda bendición espiritual en nuestro Señor Jesucristo desde hoy y por la eternidad. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Tengan un excelente día y un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga.